Y pues vamos a alabar a nuestro Dios. A eso venimos. Bueno, es una de las cosas a las que venimos. Puestos de pie y vamos a entonar este canto. No sé si usted ya lo había oído, si no pues está ahí en el grupo. Tomaste mi
Bueno, pues vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, te doy gracias porque tu presencia está con nosotros, en nosotros, Señor. Esa presencia poderosa que nos ayuda a cambiar y a ser transformados, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pido que te muevas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, entre nosotros y en nosotros. Te pido que también ayudes a mi hermano que trae la palabra, Señor, para que él pueda hablar con toda libertad. Y a nosotros, abre nuestros oídos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en adoración a nuestro Dios. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Díselo a él, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Eso es lo que queremos y lo que le pedimos a nuestro Dios, que este mundo le conozca a Él, y pues va a ser a través de nosotros, que reflejemos su amor, que reflejemos esa pasión que Él tuvo por nosotros al morir en la cruz. Así es que pueden tomar asiento, hermanos. Les voy a dejar el lugar a mi hermano que trae la palabra. Los invito a que pongamos mucha atención. Gloria a Dios, que bueno es alabar a nuestro Señor. Y bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. Ahí en la carta, ¿se acuerda de quién es esta carta? ¿Sí se acuerda o no se acuerda quién es la carta? No es a los Hechos. ¿A quién es la carta? No es a la iglesia. Bueno, no, o sea, se aplica pues, pero no es así como que está dirigida a la iglesia. Está dirigida a una persona en especial. Acuérdense que está dirigida a Teófilo.
¿sí? Porque es la carta de Lucas, es la parte 2. Y recuerden que Lucas dice: oh excelentísimo Teófilo, en la primera parte te escribí esto, ahora en la segunda parte te escribo esto. Entonces, sí, se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero recuerden que la carta, así como tal, como carta, está dirigida a Teófilo. ¿Ok? Para que no se les olvide ahí. Estamos en el capítulo 8. La semana pasada vimos cómo la persecución que sufrió la iglesia entró dentro de lo que llamamos la providencia de Dios. La providencia de Dios, recordemos que tiene que ver con la soberanía de Dios al permitir y al poner todas las cosas para que en su voluntad y en su propósito sucedan conforme Él lo ha planeado, ¿sí? Él mismo diseña un camino, Él mismo traza un rumbo, y en ese diseño Él ha provisto ya todo lo necesario para precisamente cumplir el propósito que está en Él, ¿no? Ahora recordemos que esta voluntad del Señor, esta soberanía, es buena, agradable y perfecta, ¿no? No es como a veces acostumbramos a ver en alguna monarquía o en algún rey autoritario, que le das el poder y ya se empieza a corromper. No, el Señor es perfecto, es incorruptible, todo lo que Él hace y permite es bueno, ¿sí? Aún en su providencia Él permite pues dificultades que para nosotros uno diría: esto, ¿qué tiene de bueno, no? Pero el Señor conoce el plan más allá. Aún si en nuestra vida actual no llegamos a ver el final de eso, el Señor tiene todavía planes futuros que posiblemente no los veamos, pero el Señor en su plan eterno, Él lo ha diseñado, y cuando lleguemos al cielo podremos decir: ah, fue por esto. Mis ojos no lo vieron, pero fue por esto, ¿no? Recordemos allá en Hebreos 11, los héroes de la fe, que dice que ellos creyeron, pero lo saludaron de lejos la promesa. Es decir, la promesa de Cristo, del Mesías, no la vieron. Pero sin duda alguna en el cielo, cuando todo eso pasó, dijeron: ah, entonces fue por esto. En ese yo me imagino a David: Señor, tú cumpliste, de mi linaje vino el Mesías, tú fuiste fiel y tú cumpliste. Moisés debió haber dicho: Señor, sí, cierto, levantaste otro profeta como yo, y mejor y excelente, ¿no? Entonces, recordemos, la providencia de Dios es buena para nuestras vidas. Vimos cómo esta persecución en la providencia de Dios pues llevó a que la iglesia se esparciera, a llevar el mensaje, a difundir el mensaje. Y ya vimos que de aquí en adelante vimos la segunda parte de los hechos, ¿no? Que es ya ahora la iglesia en Judea y en Samaria. Primero estaban en Jerusalén, ahora vemos en Judea y Samaria, que es conforme a lo que Dios ya había dicho desde antes. Y bien, vimos que Felipe llevó el mensaje de salvación, la gente creyó. ¿Y qué fue lo que predicó Felipe? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que predicó Felipe que la gente se convirtió? Predicó, ahí lo que dice la escritura es que les fue predicando a Cristo, ¿sí? Sí, dice que, ay, perdón, ando mal a la garganta. Ahí en el versículo 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿sí? Obviamente dentro de Cristo pues entra su obra, quién es y todo eso, pero es a Cristo. Y nosotros también pues no predicamos pues filosofías, no predicamos, yo creo o entiendo o yo opino, no predicamos opiniones. Imagínense que vinieran aquí a escuchar la opinión mía. No predicamos opiniones, predicamos a Cristo, ¿sí? Porque lo que necesitamos es a Cristo. No necesitan ustedes conocer mi opinión. Puede ser buena, puede ser mala. Lo que necesitamos para salvación es a Cristo. Amén. Entonces la gente se convirtió. Ahí menciona a un hombre llamado Simón que hacía magia. A esta persona lo vamos a retomar la siguiente semana, porque de esta persona surge una enseñanza muy, muy buena que se llama la simonía, ¿sí? Y esto lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy lo que vamos a ver, el nombre el tema de hoy se llama Una misma iglesia. Una misma iglesia, sí. ¿Por qué lo vamos a ver? Estamos ahí en Hechos, capítulo 8, y vamos a ver del versículo 14 al 17.
Recordemos otra vez el contexto. Felipe, por la persecución, se fue de Jerusalén y llegó a Samaria. ¿Recuerdan qué era Samaria para los judíos? Eran los enemigos. Sí, ellos eran lo peor de lo peor, una escoria, perros. Decir samaritano era insultarte. O sea, ellos no se juntaban con ningún samaritano. Recuerden, aún cuando Jesús inició su viaje, su travesía, pues ahí los discípulos dijeron, ¿te vas a ir por acá? Y Jesús dijo, sí, porque me es necesario pasar por Samaria. Porque los judíos tendían a rodear Samaria, no a cruzarla. Por lo mismo, porque pues había cierto desprecio. Recordemos también que cuando Jesús, ya en sus últimos días, antes de ir a la cruz, pasó por Samaria, y unas personas, pues ahí le dijeron, no, se burlaron de él, no creyeron que él era el Mesías, y salieron ahí Jacobo y Juan muy al tiro, Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para que los consuma? Qué curioso que a ellos sí les nació, les ardió ese celo santo porque cayera fuego del cielo, pero no los judíos o fariseos que ya previamente habían luchado contra Jesús, ¿no? De ellos no se menciona que dijeron, Señor, que caiga fuego del cielo. Pero a estos sí, a los samaritanos sí, a ellos que los consuma. ¿Por qué? Porque en esta lucha del judaísmo, pues estaba ese odio, ese celo contra los samaritanos. Recordemos otra vez que Israel, los judíos como nación, tienen su nacionalismo muy bien cimentado. Es decir, ellos confían mucho en su nacionalidad. Están orgullosos y sí, un orgullo que no va conforme a la palabra de Dios, un orgullo de ser judío. Por eso es que había mucho pleito. Entonces, recordando ese contexto, Felipe les predicó a ellos, a los samaritanos. Y dice que muchos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Retomamos poquito ahí del versículo, ahí ya se me perdió. 13. Ahí está, versículo 12 dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, vemos que la gente creyó, ¿sí? Ahora dice, versículo 14, es cuando entramos ya al tema. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, que dice, enviaron allá a Pedro, ¿y a quién? A Juan. Ahora dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así vamos a ver. Retomamos, tenemos un grupo de samaritanos que habían creído en Jesús, habían creído en el Evangelio, incluso se habían bautizado, pero dice algo ahí. ¿Qué es lo que pasaba con este grupo de personas? Que ya se habían bautizado, ya habían creído. ¿Qué? ¿Qué pasó? No habían recibido el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, alguien que lo busque, por favor. No habían recibido el Espíritu Santo, pero a ver, ¿qué onda aquí? O sea, el Señor se contradice. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? ¿Por qué ellos no habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué tuvo que venir Pedro y Juan a darles el Espíritu? O sea, ¿ellos son acaso como que Dios en la tierra para soplar en ellos el Espíritu Santo, para darles el Espíritu Santo? Porque ahí en 1 Corintios 12:13, ¿qué es lo que dice? Sí, dice, todos fuimos bautizados en un solo nombre. En Dios ya no hay distinciones. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ¿ok? Dice, todos fuimos bautizados en el mismo nombre, en un solo espíritu. Ahora, una pregunta, si estamos muy atentos. ¿El Espíritu Santo no había descendido ya? Porque ahí la traducción dice, aún no habían recibido, la traducción más textual es, aún no había caído sobre ellos el Espíritu Santo.
Es decir, aún no había venido sobre ellos. Pero ¿por qué? ¿Que no el Espíritu Santo ya había venido a la tierra? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? ¿Qué es lo que conocemos en Hechos 2? Lo conocemos como el Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estas personas, cuando creyeron, si ya hemos entendido que la salvación es por fe? Ya vimos unos estudios que el bautismo, el sello del Espíritu Santo, la adopción, la regeneración viene cuando creemos. No es como que un bautismo en el Espíritu Santo o viene el Espíritu Santo sobre nosotros cuando creemos y después necesitamos volver a ser bautizados, o después necesitamos que venga un apóstol, un pastor o alguien a imponernos las manos para recibir el Espíritu Santo. Porque de aquí se sacan muchas doctrinas de hombres que dicen: ven para que reciban el Espíritu Santo, vengan para imponer mis manos sobre ustedes y que reciban la unción. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Por qué? De aquí sacan doctrinas. Ahora, recordemos otra vez, todo esto es importante recordarlo. Hechos, ¿qué es? Es una carta con doctrina fundamental para que la iglesia haga. ¿O qué es? Es una carta que narra una historia, que narra sucesos que pasaron y que no necesariamente deben ser una imposición. Es decir, que haya pasado algo no quiere decir que ahora es regla que todo el mundo tenga que hacerlo, o que incluso pueda volver a repetirse. La Biblia no niega que pueda, pero tampoco afirma que tenga que, ¿sí? Simplemente está narrando una historia. Ahora, esta historia tiene un porqué. Recordemos, ¿qué es lo que está pasando? La iglesia se está estableciendo. No es como que de pronto, ¡pum!, ya todo es la iglesia que conocemos ahora. ¿Sí? No, la iglesia está creciendo. ¿Y de dónde están naciendo? De judíos, de Jerusalén. ¿Sí? Ahora, recordemos que los judíos, pues sí, tenían como ciertos grupos, sí, pues vamos a decirlo, eran judíos, eran samaritanos, y los demás ¿qué eran? Así en el mundo, ellos ¿cómo se ubicaban? Habemos judíos, hay samaritanos y hay, pero los griegos ¿qué son? O sea, los judíos, ¿cómo se identificaban ellos en el mundo? Nosotros somos judíos. O sea, la distinción es que ellos hacían: hay judíos, hay samaritanos y hay gentiles. Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Sí? O hay otro grupo. No, ¿verdad? O sea, los judíos nada más identificaban a un samaritano porque es un perro cruzado con la calle, aquellos que se apartaron de la fe porque quisieron, somos del mismo linaje, pero ellos se corrompieron. ¿Sí? Ellos se juntaron ahí con lo sucio y lo inmundo. Son unos perros, pero están otros tipos de perros, los perros gentiles, aquellos que no tienen nada que ver con nosotros, y somos nosotros los judíos, los de raza pura. ¿Sí? Esos tres grupos. Entonces, repito, los judíos eran muy nacionales, muy reservados. ¿Qué es lo que necesitaban ver ellos para entender, para ver que realmente el evangelio era para todo el mundo? Lo mismo que pasó con ellos en Pentecostés. La marca de decir: aquí vino el Espíritu Santo. Vamos a Samaria, y ellos que creyeron en Jesús, que se bautizaron, ¿qué pasó? También recibieron el Espíritu Santo. Luego vemos un ejemplo rápido, nos vamos a adelantar un poco, pero lo vamos a ver en Hechos 10. Ahí usted lo puede ver. Hechos 10 habla de un hombre que no es ni judío ni samaritano. Entonces, ¿qué nos queda? Gentil. Este gentil dice que el Señor le muestra una visión a Pedro, el punto, le dice: ve y predícale, Señor, pero yo ¿cómo crees? O sea, soy acá, soy judío, nunca me he juntado con ellos. Tú ve, le dice el Señor. El punto es que fue a predicarles.
Y dice en el versículo 44 de Hechos 10, que mientras Pedro platicaba, perdón, más bien, mientras Pedro les impartía el mensaje de salvación, les compartía el evangelio, no oró por ellos, no les impuso las manos, no los abrazó, les estaba predicando. Pero cuando estaba predicando, ¿alguien lo tiene ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Hechos 10, 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y dice, y empezaron a hablar en lenguas. Lo mismo que en Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está dando señales, está manifestando que la iglesia de distintas naciones tienen algo en común, que son una misma iglesia. Y lo que experimentaron los judíos, también lo experimentaron los samaritanos, también lo experimentaron gentiles. Y de todos, el Señor hizo una misma iglesia. Encontramos aquí también algo importante. ¿Por qué tuvieron que esperar o por qué tuvo que ir Pedro y Juan pues ahora sí que a darles el Espíritu o a imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo? ¿Que no el Señor simplemente podría haberlo hecho y ya? Sí, ¿no? Pero tiene que ver con que tenemos un Dios que es un Dios de orden. Y Él dice, a ver, ¿la salvación de dónde viene? Dijo Jesús, de los judíos. Entonces, la iglesia ciertamente nació de los judíos y era necesario que testigos judíos que estuvieron con el Señor Jesús, que estaban estableciendo el fundamento, que es apóstoles y profetas, que ellos fueran testigos también de que en Samaria también iba a descender el Espíritu Santo como estuvo en Pentecostés. Y no solo eso, que los de Samaria también vieran que de Jerusalén venía la autoridad que Dios había puesto. ¿Por qué? Ay, ya se me perdió. Ay. Mateo 16, 19. Pedro, pues Dios ya sabía el plan que tenía para él, ¿no? Pero Pedro fue testigo del bautismo del Señor, de la transfiguración del Señor, fue testigo de la resurrección del Señor, fue testigo de cosas que pues solamente él, Jacobo y Juan vieron y nadie más, ningún otro apóstoles. Pedro fue quien observó y claramente cómo el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. ¿Pero por qué? ¿Porque Pedro era especial? ¿Porque Pedro era el más acá? No, porque simplemente Jesús ya había dicho de él, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que desatares se desatará, etc. Esa palabra muchas veces lo usan como para atar demonios. Nada que ver. Lo que está hablando con atar y desatar era básicamente proclamar la salvación y decir quién sí es salvo y quién no es. ¿Sí? Tiene muchos trasfondos. Habla también de disciplina. Pero el punto es que Pedro fue uno de los principales portavoz no solamente del reino de Dios, sino de la autoridad del Señor. Porque Pedro estuvo presente con los judíos en Pentecostés. Pedro estuvo presente con los samaritanos. Pedro estuvo presente con Cornelio. ¿Por qué repito? Porque Dios estaba dándoles a entender a todos los judíos, ahora sí que digámoslo de esta forma, a uno de los principales líderes judíos, que el reino de Dios era para todo el mundo, no solo para ellos. Porque pudieron haber dicho, a ver, pero pues Felipe, ¿no? Él ya bautizó y todo eso, ¿por qué él no? Porque él no era el líder principal o no era del fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, dice la Escritura, que está sobre los apóstoles y profetas. Entonces Dios, que puso un orden, no se lo iba a brincar. Felipe pudo haber dicho, no, pero Señor, o sea, ya hice milagros, ya hice sanidades. Felipe hizo todo eso. Pues ¿qué tanto costaba? Pues que reciban el Espíritu Santo. Porque, repito, el Señor dice, es que hay un orden. Y no es que Felipe sea menos que Pedro, simplemente el Señor puso un orden. Entonces, de esta forma, la iglesia
se unía. Los judíos decían, los samaritanos son nuestros hermanos, y los samaritanos decían, los judíos, de ahí viene la salvación, también son nuestros hermanos. ¿Sí? O sea, ve que es un camino de dos vías, que el propósito de Dios se cumple y que por algo el Señor hace las cosas. Digámoslo de esta forma, Pedro y Juan fueron como a oficializar la iglesia en Samaria. ¿Sí? Fueron como ahora sí que darle el visto bueno, pues sí, a establecer un orden. Porque la iglesia inicia con el fundamento, no sé si usted lo sepa, ¿sí? Pero la iglesia no inicia, una casa no inicia por las ventanas, una casa no inicia por la instalación eléctrica, una casa no inicia poniendo primero el agua, ¿dónde va a ir? Inicia con los cimientos, con el fundamento. Entonces, Dios nos iba a saltar lo que Él mismo ya había establecido. Ahora, eso, repito, no es un deber ser, porque muchos a veces, como ya le he dicho antes, buscamos el Pentecostés, eso visible que pase, pero ya pasó con judíos, ya pasó con samaritanos y ya pasó con gentiles. Hay un grupo extra que no entra casi en los tres, pero eso lo vamos a ver más adelante, que son los discípulos de Juan. Pero ahí ya entra otro apóstol, ya no es Pedro, ya es Pablo. Es en esos 4 casos que Hechos narra un evento igual al Pentecostés. De ahí en más ya no vuelve a pasar. Pregunto, ¿es porque Dios ya no puede? No. ¿Es porque Dios ya no quiera? Es porque ya no es necesario. Porque como iglesia, 2000 años después, leemos esto, entendemos nosotros que un judío que ha puesto su fe en Cristo es mi hermano y no tengo problema por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fundamento ya está puesto. ¿Para qué poner, dice la Biblia, un fundamento sobre fundamento, imagínate una casa de puros cimientos, pues así como la haces para entrar? Si es puro cimiento, 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 y la puerta y las ventanas, no. Repito, porque Dios es un Dios de orden. Y eso es solamente un proceso. Hechos nos está narrando no la iglesia que conocemos. Hechos nos está narrando la iglesia en proceso. Por eso repito, aquí todavía no entran gentiles. Aquí estamos apenas llegando con samaritanos. Ahora, la presencia de los principales líderes judíos, en este caso, pues Pedro y Juan, que eran de los 2 apóstoles, también provocaba que los samaritanos se sintieran parte de. Porque no es como que una secta que, pues ahí está Felipe, pues que ellos se hagan cargo. No. Imagínate, ¿qué sientes tú? Que la presidenta de México mande al chácharo del chácharo a decirte algo, o que venga la presidenta en persona a decirte algo. ¿Qué honra sientes más? ¿Que mande al mensajero o que venga ella misma? Si te sientes honrado, ¿no? Entonces, de esa misma forma, lo que muestra aquí para los samaritanos es que ellos sienten esa hermandad de decir, vinieron los líderes, vinieron los meros acá con nosotros. O sea, de cierta forma sí valemos, sí somos parte, sí somos hermanos. Porque la iglesia, repito, pues estaban peleada. Ahora, lo curioso, yo creo que aquí Dios se aseguró de que Juan fuera ahí. A lo mejor Jacobo no lo mandó, pues estaba ocupado, pero Juan sí estuvo ahí. Y recuerden que Juan fue el que dijo, Señor, que caiga fuego del cielo, que caiga fuego del cielo para que los consuma. Y ahora viene Juan, diferente, lleno del Espíritu Santo, y dice ahora vengan, reciban el Espíritu Santo. Ya no les estoy pidiendo que venga el fuego, sino que ahora venga el Espíritu en ustedes.
Gálatas 3:28, alguien que lo busque, por favor. Todo esto lo que hace es venir a unir a la iglesia, a establecer una misma iglesia. No es que allá sean judíos, acá es la iglesia de samaritanos y allá por allá, no. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Y lo que el Señor nos deja claro es que tiene que haber una unidad que nosotros necesitamos, sin duda, procurarla. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Amén. O sea, el Señor dice, ya no hay distinciones. Para la salvación, para la iglesia, no hay clase social, no hay raza, no hay nada diferente, no hay discriminación. Todos somos uno. Ahora, ¿por qué tuvo que venir Pedro y Juan a imponer las manos y a recibir? Eso quiere decir que si alguien con suficiente autoridad viene e impone las manos, ¿otra persona va a recibir el Espíritu Santo? ¿Qué dices? Si viene un apóstol de los de ahora y te dice, ven para imponer las manos sobre ti, porque dice la Escritura que Pedro y Juan imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. ¿Tú dirías, sí, amén, recibo el Espíritu Santo? No, a ver, dime. ¿Sí o no? ¿Sí te dejarías o no te dejarías? Sí, te estoy preguntando a ti. ¿Sí te dejarías? Mucho cuidado, ¿eh? Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. La imposición de manos en la Escritura tiene dos vertientes, dos partes. La primera y la más importante que se narra es, también en Hechos lo vimos cuando se establecieron diáconos, que la imposición de manos es el reconocimiento de una autoridad. Es decir, yo impongo mis manos sobre ti para reconocerte como pastor, para reconocerte como líder, para reconocerte como hermano, para reconocerte como X cosa. ¿Sí? El reconocimiento de una autoridad. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo eso, es básicamente para decirle, ten mucho cuidado con a quienes escoges para el ministerio, a quienes pones a enseñar, a quienes pones a servir, a quienes, ten mucho cuidado. Y la segunda parte tiene que ver con lo que conocemos como la administración, ¿sí? o el ministrar, que como tal, la palabra no está así tal cual, ministrando a unos, imponiendo las manos, pero sí viene lo que es la administración, que es dar lo que tienes, dar de lo que tengo, ¿sí? Y esto, lo que viene es de Pedro y de Juan, funcionaban las dos cosas. Una, que venían a reconocer a los samaritanos como hermanos, por eso les imponían las manos. Venían a hacer un reconocimiento, le dijeron, Felipe, está predicando, se convirtieron, creyeron, son nuestros hermanos, vamos a reconocerlos. Viene el reconocimiento, pero también viene a darles de lo que ellos tienen, que es en este caso el Espíritu Santo, ¿sí? Pero esto no es como que así tiene que ser siempre. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con Cornelio? Con Cornelio, Pedro no quería ir. El Señor le tuvo que decir, ve, y vas a ir, y va a venir gente a buscarte, y vas a ir con ellos. Pedro, como judío de raza pura, no se atrevía ni siquiera a tocar a un gentil. Entonces con Cornelio, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Mientras hablas, va a recibir el Espíritu Santo. Porque no era necesaria la imposición de manos para que recibieras el Espíritu Santo. Pero acá con los samaritanos sí lo hicieron porque estaban reconociendo que son hermanos y les estaban impartiendo. Pero con Cornelio no lo hizo porque Pedro no quería tocarlos.
porque había un recelo. Porque si dijo Pedro, si los toco me contamino. O sea, Pedro no los estaba reconociendo a los gentiles como hermanos. Por eso no imponía las manos. Fue el Señor el que dijo, no, mira Pedro, ve que yo hago la obra. ¿Sí? Entonces por eso es que con estos sí pusieron las manos, con estos no. Más adelante Pablo, con unos discípulos de Juan, judíos, él sí les impone las manos y también reciben al Espíritu Santo. Pero tiene que ver, repito, con que están reconociendo una autoridad de dónde viene. Los samaritanos, al recibir la autoridad, la imposición de manos y el Espíritu Santo de parte de Pedro, de los apóstoles, de los principales judíos, que decían, somos hermanos y la autoridad está en Jerusalén. Es decir, pues sí, mi líder está en Jerusalén. Ahora repito, ¿qué pasa cuando viene alguien a decirte, te impongo las manos para que recibas la unción? Está sacando cosas fuera de contexto. Está usando historia como una doctrina para fundamentar lo que él ha entendido. Porque el Espíritu Santo ya se nos ha dado sin medida. Ya hemos sido ungidos. Y la llenura del Espíritu Santo no viene por imposición de manos, que es lo que hemos visto en el estudio del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo viene por buscar a Dios. Que soy lleno buscando a Dios, no a hombres que me pongan las manos y pum, ya, ahora sí a profetizar, no. Sí, porque todo eso eran señales, no era un deber ser, era una señal para que el Señor para que la iglesia reconozca que el Señor viene por una iglesia de distintas razas. No viene para decir, así se tiene que hacer y ahora todos en poner las manos para recibir el Espíritu Santo, no. Porque si no, con Cornelio, Pedro lo hubiera tenido que haber hecho y no impuso las manos. ¿Sí me entienden? Por eso, mucho cuidado con qué dejamos, pues ahora sí que dejamos que pase en nuestras vidas. Dios se aseguró que Pedro y Juan, apóstoles judíos de Jerusalén, estuvieran presentes para ser testigos del don de Dios, del don del Espíritu Santo dado a los samaritanos. Pedro y Juan, sin duda alguna, su testimonio era irreprochable. Ellos fácilmente podrían regresar a Jerusalén y decir, ¿saben qué? En Samaria Felipe predicó, fueron llenos del Espíritu Santo también. Son nuestros hermanos. Miren, y bueno, y la iglesia creció y fue más fácil el acercamiento. Pero por ejemplo, con Pablo, que ya lo veremos más adelante, a Pablo no le creyeron cuando se convirtió. Dijeron, Pablo hermano, sí, sácate. No, nos quieren matar. Bernabé fue e intercedió por él. Pablo estuvo, pues ahora sí que tuvo que ir y presentarse con los apóstoles, con los líderes, y hasta que los líderes lo reconocieron como hermano, entonces la iglesia dijo, sí, cierto, sí es hermano. Porque recordemos lo que el Señor le dijo a Pedro, lo que tú atares en el cielo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra, porque eso no está hablando, repito, de demonios y de ángeles, está hablando de salvación. Lo que quien la iglesia reconozca como salvo, hasta cierto punto es una marca del Señor, de diciendo, en el cielo también es salvo. Si tú pones en disciplina a un hermano en la iglesia, en el cielo también está en disciplina. ¿Sí? Ya después podemos ver eso de atar y desatar. Pero el Señor, sobre todo lo que estaba procurando y guardando, era un mensaje. Es una misma iglesia. ¿Sí? Podemos ver muchas cosas, pero lo que el Señor está dejando claro en eso es, pues sí, es un mismo cuerpo, es una iglesia. No es la iglesia de Judea, no es la iglesia de Samaria, no es la iglesia griega, no, es toda una sola iglesia.
¿sí? De distintas naciones, de distintas razas. Felipe obedeció y fue, y ahora sí que Dios lo bendijo. Pero aún más allá de todo conflicto que pudo haber hecho, de todo roce, de todo pleito cultural, generacional, de siglos y años de pleitos y pleitos, todo eso fue superado por el Espíritu Santo. O sea, gente que se tiraba y se decía y se deseaba lo peor de lo peor, gente que no atrevía ni siquiera a tocarse, pues ahora sí que se hicieron cercanos por el Espíritu Santo. Efesios 4:3, y ya vamos a acabar. La iglesia no está mandada a producir la unidad. ¿Qué está mandada la iglesia? Efesios 4:3, ¿qué es lo que dice? Solícitos en unir, ¿o en qué? En guardar. En guardar. Aquí la palabra guardar tiene que ver con cuidar, proteger. ¿Sí? ¿Qué cosa? La unidad que el Espíritu ya ha producido. Porque ¿qué otra razón, explicación hay sino solamente la unidad del Espíritu de Dios para unir a dos pueblos que estaban peleados? O sea, que estaban realmente peleados. No era lo mismo todavía con gentiles y judíos. Los judíos no querían a los gentiles, pero los gentiles no tenían ningún problema con los judíos. En cambio, judíos odiaban a samaritanos y samaritanos odiaban a judíos. Entonces, ¿qué otra razón o explicación hay sino solo el vínculo del Espíritu Santo que provoca esta unidad y decir, son una misma iglesia, para que dos naciones, dos pueblos que estaban peleados se hicieran cercanos? Todo esto, ¿por qué? Porque predicaron a Cristo. ¿Queremos unidad en la iglesia? Prediquemos a Cristo. ¿Queremos que realmente el Espíritu Santo haga su obra en la iglesia? Prediquemos a Cristo. Es lo que necesitamos, es lo prioritario. ¿Sí? Y una vez que el Espíritu Santo ha producido esa unidad, entonces mi deber, labor es guardarla. Guardarla y no provocar y no abonar a querer destruir lo que el Espíritu Santo ha unido. Porque si no, ya no estoy peleando con mis hermanos, estoy peleando contra el mismo Espíritu de Dios que ha dicho, yo he venido a provocar unidad en este lugar y tú vienes a querer destruir lo que el Señor ha hecho. Aguas, mucho cuidado, somos una misma iglesia. Yo de un tiempo para acá he tenido mucho cuidado, porque pues el Señor nos va enseñando, ¿no? Pero he tenido mucho cuidado en llamar, más bien en decir que alguien no es cristiano o en decir que alguien no es salvo. ¿Sí? Puedo enseñar las características, los frutos y todo lo demás, pero ya decir tú no eres cristiano, en eso voy a tener mucho cuidado. Porque si sí es, con quien me estoy peleando no es contra el hermano, es contra Dios. Entonces prefiero no atinarle y no andar a la suerte, si eso no es. Prefiero simplemente dejarlo en manos de Dios y predicar a Cristo. ¿Sí? Y repito, tengamos mucho cuidado en lo que decimos, expresamos, platicamos, porque somos una misma iglesia. ¿Sí? Y si mi afán es solamente querer destruir, querer molestar, querer enfadar, ridiculizar, chismear, lo que sea, no estoy peleando contra el pastor al decir, mira el pastor que he creído, ¿sí? Como ya está haciendo ejercicio, pues sí, anda bien. Yo no estoy abonando contra él, estoy peleando contra Dios que ha producido una unidad. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con nuestro hablar,
con nuestras conversaciones, con lo que decimos, porque el Señor ya nos ha demostrado que de todos los pueblos hizo una misma iglesia, que ni la cultura ni generaciones de odio y rencor pueden más que la unidad del Espíritu. Imagínense todo lo que tuvieron o que pudieron haberse dicho entre samaritanos y judíos, ¿sí? No, es que tú dices eso, no, es que tú me dijiste así, no, es que tú... Pero no, todo, ¿por qué? Porque creyeron al mensaje de salvación y fueron añadidos a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque a pesar de las limitaciones, tú provees, Señor, lo necesario para predicar tu evangelio. Te ruego, Padre, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos dé aliento, nos dé fuerza para hacer todo aquello, Dios, que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la proclamación de tu evangelio, de tu mensaje, Dios, y que perdones si en algún momento nos hemos hallado luchando contra ti al querer destruir esa unidad que tú has generado entre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes al mensaje y procurar entre mis hermanos, entre lo que tú has hecho, guardar el vínculo que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque de ti podemos aprender, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o acción de gracias? Y ahora lo va a responder el pastor porque yo no puedo hablar. Encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Me encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Mas tu amor, Jesús,